Hola, ¿qué tal? Ahora toca el turno de los tesauros de la UNESCO. Bueno, ¿qué es un tesauro? Un tesauro comprende una lista de términos preferentes ordenados en 3 formas por lo general: alfabética, temática y jerárquicamente. Un tesauro también es una lista de sinónimos de esos términos preferentes llamados descriptores con la leyenda UCC o término preferente o alguna indicación similar. También es una jerarquía o relaciones entre los términos. Esto se expresa con la identificación de términos más generales o términos más específicos, dependiendo el orden en el que se trabaje. Las definiciones de los términos también se pueden encontrar, aunque no siempre. En algunos casos de ambigüedad pueden servir para facilitar la selección de los mismos por parte del usuario. Y bueno, también comprende un conjunto de reglas para utilizar el tesauro. Los descriptores son términos o expresiones escogidos entre un conjunto de sinónimos o cuasi sinónimos para representar en calidad de término preferente lo que sería el concepto susceptible para aparecer con cierta frecuencia entre los documentos que son indexados alrededor de ese término y en las consultas que se realicen. Algo muy importante es que el Tesauro de la UNESCO es una lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones en los campos de educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias humanas, comunicación e información. Este tesauro está continuamente ampliado, está actualizado, su terminología es multidisciplinaria y refleja la evolución de los programas y actividades de la UNESCO año con año. ¿Cómo poder entrar al Tesauro de la UNESCO? Vamos a ver. Como en ocasiones anteriores, nosotros podríamos poner la liga directamente en la barra de búsqueda o teclear Tesauro UNESCO dentro de Google y bueno, ahí nos va a salir en las primeras resultados aparece Tesauro de la UNESCO. ¿Ok? Aquí viene la descripción que acabamos de dar de lo que es el Tesauro de la UNESCO y como habíamos comentado, puede ser de forma alfabética, a manera jerárquica, de forma en grupos y de ahí nosotros podríamos escoger la información. En este caso, nosotros podemos tener también la búsqueda desde la barra de búsqueda del Tesauro de la UNESCO. Vamos a ver, homeopatía. Nos dice que hay un solo resultado, homeopatía, que está dentro del sistema médico, y bueno, nos da los elementos que habíamos mencionado: concepto genérico, que es sistema médico, términos alternativos para el concepto, fitoterapia, medicina natural, neuropatía, pertenece al grupo de ciencias médicas, y términos para el concepto en otras lenguas. Bueno, no lo voy a leer, pero ahí está. Y nos da la liga donde se encuentra dentro de los vocabularios de la UNESCO. Y nos dice todos los resultados visualizados. Bueno, voy a regresar. Y nosotros también podemos ver el buscarlo dentro de lo que serían los sistemas dentro del orden alfabético. Yo estoy en la H, me tengo que bajar hasta donde se encuentra homeopatía. Ahora sí, me da el término preferido, es homeopatía, concepto genérico, sistema médico, etiqueta alternativa, pertenece al grupo en otras lenguas y que puedes descargar el concepto desde estas ligas. Aquí algo muy importante, en unos momentos más me voy a regresar a jerarquía y grupos, es que nosotros podemos buscarlo dentro del UNESCO. ¿Qué es el UNESCO? Es un repositorio digital de la UNESCO y es también el catálogo de la biblioteca.
¿Qué encontramos de homeopatía en la UNESDOC? Pues hay 6 documentos, la mayoría están en inglés. Aquí nos aparece, si yo me acerco a esta etiqueta, y nosotros podemos entrar directamente a ese documento. Y nos habla de plantas medicinales de los países sudasiáticos. Algo interesante en esto es que nosotros podemos ver que quienes lo publican, bueno, son organismos internacionales que están detrás, apoyando, sustentando estas publicaciones. Y nos podemos ir directamente a los contenidos y trabajar en ellos. Bangladesh. Algo que yo recomiendo cada que doy un curso de este tipo es que se asomen siempre a las notas al pie, a las notas bajo texto, bajo tabla, bajo esquema, bajo diagrama. ¿Por qué? Porque nos va a dar un poco más de información acerca de a quiénes se consultó, en qué años, qué organismos, qué autores y tal vez algunas referencias o explicaciones que se tengan que dar para poder entender de una manera más clara este tipo de documentaciones. Entonces sí, de aquí en adelante recomiendan a sus alumnos estar revisando las letras chiquitas, las notas al pie, y bueno, también la bibliografía de estos sitios deben de tener alguna página, algún recurso al cual podemos acudir. Esta ventana se abrió de manera emergente, esto quiere decir que yo puedo cerrar esta ventana y me regresa al menú previo. Algo interesante aquí es que nosotros podemos revisar a un lado las columnas de un lado y entonces vamos a ver qué otros elementos podemos encontrar. En este caso, si se fijan, hay un SDOC alertas en los cuales, igual que en el Google Alerta, uno se tiene que dar de alta con su correo electrónico, su contraseña, y de ahí ya poner el criterio de búsqueda que necesita y le van a enviar a su correo la información que se esté solicitando cuando ésta se produzca. Otros elementos también son bibliotecas y archivos en orden abierto. En este caso está la biblioteca. La búsqueda sería en inglés. Y bueno, hay literatura recién adquirida y documentos y publicaciones dependiendo de cada una de las áreas de conocimiento que nosotros podemos consultar. También existen las búsquedas avanzadas o búsquedas expertas, en las cuales nosotros podemos dar una selección mucho más específica de qué es lo que queremos. Palabras clave, autor, lenguaje, año de publicación, lo que habíamos comentado del ISSBN o el ISSN. El primero, recordemos que es para libros, el segundo, recordemos que es para revistas. Y bueno, y a partir de eso, bueno, nos hace una búsqueda mucho más específica. Solamente documentos multimedia, solamente texto completo, solamente documentos de acceso abierto, etc. Hablando de los documentos de acceso abierto, aquí existe una liga que dice publicaciones de acceso abierto y aquí nos empieza a ofrecer documentación del tipo que acabamos de mencionar, que bueno, que podemos
bajar, copiar, traducir cualquier tipo de publicación sin necesidad de permisos por su naturaleza. Y bueno, aquí también tiene búsqueda avanzada. Y de nuevo, podemos poner, según el tipo de licencia, que pueden ser de uso abierto para poder publicar aún comercialmente, modificar aún de manera comercial el idioma que nosotros queramos escoger, con ciertas palabras clave, por año de publicación, etcétera. Entonces, si se fijan, hay muchas ligas alrededor del tesauro de UNESCO que nos pueden servir para trabajar. Me voy a cerrar esta ventana porque salió como una ventana emergente y nosotros nos regresamos a nuestro resultado de búsquedas. De nuevo voy a cerrar. Bueno, antes hay una terminología de la UNESCO importante que nosotros podemos utilizar dependiendo de lo que serían los elementos UNESCO que podemos revisar. Y bueno, cierro esta ventana también emergente y me voy a la página original, a donde estábamos, lo que decíamos, el aspecto de la jerarquía. Si yo ya estaba en una búsqueda, me va a decir, homeopatía forma parte del sistema médico, al igual que la acupuntura, la dietética, la medicina preventiva y la medicina tradicional. Eso también nos puede servir para alguna actividad de nuestra materia. O en grupos nos dice, están todos estos 7 grupos: educación, ciencia, cultura, ciencias sociales y humanas, información y comunicación, política, derecho y economía, países y agrupaciones de países. Aquí, por ejemplo, seguimos con homeopatía. Estamos en el grupo al que pertenece, que es ciencia, y dentro de ciencia nos vamos a ir a las ciencias médicas. Y aquí nosotros podemos ver todas las ciencias médicas a las cuales podemos acceder, y aquí está homeopatía. Entonces, es muy interesante la forma en que podemos trabajar dentro del tesauro. Solamente vimos unos elementos, pero la invitación aquí es que ustedes estén trabajando información acerca de su temática de clase. Por ejemplo, aquí yo encuentro salud mental, que esto puede servir para psicología, y me dice concepto genérico de salud, conceptos relacionados a enfermedad mental, estrés mental, psiquiatría, pertenece al grupo de ciencias médicas, cómo buscarlo en otros idiomas, y lo que es la búsqueda en UNESDoc. Ahí en UNESDoc yo ya puedo ver, por ejemplo, esta tercera publicación está en inglés, francés, español, ruso, árabe y chino. Si yo me meto a revisar si es que me interesó la temática, es un mensaje de Irina Bokova, director general de la UNESCO, yo puedo acceder a ese documento directamente. Aquí, por ejemplo, habilidades para la vida, está en inglés, le voy a dar un clic y me va a dar información directamente hacia la publicación. ¿Okay? Entonces, está interesante, es una forma de ver otros sitios a los cuales podemos acceder.